Un saludo especial para todas las mamitas de Ríos en la Soledad. Hoy traigo un mensaje especial recordando a 5 mujeres que nos cuenta la palabra de Dios acerca de su rol como mamás y por supuesto en toda esta enseñanza para agradecerlas y honrarlas por quienes son ustedes en nuestras vidas. Entonces vamos a orar, dándole gracias al Señor por este día de hoy y por cada una de ustedes. Padre, gracias te damos hoy por la vida de cada una de las mamitas de Ríos en la Soledad, pidiéndote, Señor, que tú les bendigas, les guardes, les llenes de salud, dándote gracias por lo que han hecho de nosotros como hijos, por lo que han hecho en sus familias como esposas, como mamás, como abuelas. Gracias por cada una de ellas y por este mensaje, Señor, que a través de tu palabra nos recuerda hoy de varias mujeres en la Biblia, Señor, que fueron ejemplares y que son ejemplo para cada una de nosotros el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces agradeciendo a quienes se van conectando y recordando cuál es este mensaje del día de hoy, pues vamos a empezar. La primera mujer de la que vamos a hablar es Jocabed o Johabed. Ella fue la mamá de Moisés, entonces vamos a recordarla y por supuesto vamos a mirar en la palabra de Dios donde encontramos su historia. Su historia empieza en Éxodo 2, donde habla del nacimiento de Moisés, pero si ustedes pueden consultar en su Biblia, nos remontamos al primer capítulo del libro de Éxodo, vamos a entender en contexto. El pueblo de Israel, el pueblo del Señor, estaba cautivo y por supuesto era porque ya había pasado toda la generación pues de José y de sus hermanos y de su familia y de todo lo que este hombre había representado, digamos, para el reino al volverse administrador y demás. Pues ya había llegado una época en la que había otro faraón que desconocía todo eso y ahora tenía al pueblo de Dios cautivo. Ellos se daban cuenta que el pueblo se fortalecía, pero entonces lo tenían como esclavo, trabajando duro, haciendo como ladrillos y cosas de trabajo pesado, pero se daban cuenta que igual seguían naciendo niños y jóvenes y se seguían fortaleciendo y el pueblo se crecía. Y como por supuesto era más numeroso que quienes lo tenían subyugado, pues entonces ellos estaban bastante preocupados. ¿Qué hizo el faraón? Pues dijo, de ahora en adelante llamó a las parteras principales de la región y les dijo, de ahora en adelante, si nace una niña, la dejan nacer, pero si nace un niño, necesitamos que lo maten. Por supuesto, las parteras, gracias a Dios, eran temerosas de él y entonces no hicieron caso y empezaron a nacer más niños igual. Entonces cuando el faraón las llamó, pues entonces ellas dijeron, no, es que las mujeres son tan fuertes que cuando nosotros llegamos para ayudarles a dar a luz, el bebé ya ha nacido. Y de ese modo pues siguieron naciendo niños. Pero sin embargo había esa persecución sobre los varones que estaban naciendo. Entonces ahora sí llegamos a este momento de Éxodo 2, del versículo 1 al 10. Y dice, en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses y cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Entonces, versículo 7, ahí me salté unos, la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quieres que vaya a buscar una mujer hebrea para que amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé, es decir, a su mamá. En el versículo 10 dice, años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como hijo propio y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. ¿Qué sucede aquí? En el capítulo 2, de los versículos 1 al 10 y en adelante, pues explica cómo nació Moisés y toda la historia. Yo saqué unos fragmentos para contar cuál fue el papel de la mamá, porque todos conocemos la parte en que además de poner al niño en el río, pues entonces fue la princesa la que lo encontró y enseguida la hermanita de Moisés que estaba mirando qué sucedía, pues fue a preguntarle entonces si llamaba a una mujer hebrea para que lo amamantara. Y efectivamente la princesa le dijo entonces a la mamá de Moisés, sin saber que era la mamá de Moisés, que por favor fuera, lo amamantara y luego se lo trajera. Y eso fue lo que hizo. Luego, años más tarde, la mamá de Moisés tuvo que pues devolvérselo o dárselo
a la princesa, la hija del faraón, para que él fuera pues criado y ya creciera eh, en palacio, digamos, con todo lo que eso implicaba. Y bueno, sabemos la historia de Moisés, pero pues si nos remontamos entonces a lo que significó su mamá salvándole la vida en ese momento donde había tanta persecución, pero finalmente ella, después de 3 meses y de ya no poder ocultarlo más, pues se imaginan, ya un niño va creciendo y llora y cómo ocultarlo de los vecinos y cómo hacer que no fueran a contar, pues ya finalmente le tocó hacer eso para salvarle la vida, pero pues yo no me imagino cuántas mamás estarían dispuestas a entregar a su hijo de esa manera para salvar su vida, pero luego bueno, tenía hermanitas y gente que estuvo ahí pendiente para que él se salvara, pero además después la mamá pudo compartir otros años con él. ¿Se imaginan eso? Pero después tenía que cumplir y entregarlo, porque finalmente no podían saber que era su hijo. Y bueno, sabemos lo que Moisés representó para el pueblo de Israel, para liberarlo de la cautividad, cómo Dios lo usó a él, a pesar también de sus dificultades para hablar, a pesar de su carácter. Recuerden que cuando él creció, se metió por ahí en una pelea que no lo habían llamado y terminó matando a un egipcio y por eso tuvo que después huir. Y bueno, pasaron muchas cosas en la vida de Moisés, pero Dios lo usó. Y aún así, después de todo, de atravesar el desierto y demás, también por malas decisiones o malas reacciones, sabemos también pues que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Sin embargo, lo que su mamá hizo al salvar su vida, al preservar su vida, para que Dios pudiera cumplir su propósito a través de él, fue muy, muy importante y muy valiente. Una mamá muy creativa, muy arriesgada, pero también muy inteligente en cómo logró hacer las cosas. Entonces, esta es la primera mujer que queríamos recordar hoy, Jochebed o Jochebed, que está ahí en Éxodo 2, está su historia. Vamos entonces con la siguiente mamá, la siguiente mujer que vamos a recordar, que ella no solamente tuvo un papel importante como mamá y como esposa, sino también como suegra. Estamos hablando de Noemí. Noemí era la suegra de Ruth. Resulta que ella tuvo pues su esposo y 2 hijos y luego su esposo murió y ella se quedó con sus 2 hijos. Ellos estaban habitando en una tierra que se llamaba Moab y bueno, sus hijos crecieron y se casaron con 2 mujeres moabitas, pero después de un tiempo pues también incluso sus hijos murieron. Entonces, ¿qué pasó? Pues que ella dijo, yo ya qué hago acá, no tengo a mi esposo, no tengo a mis hijos, entonces me quedé con mis nueras, pero ¿qué voy a hacer? Pues dice el versículo 7 de Ruth, capítulo 1, dice, acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que la llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras, vuelvan cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí, que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Eso es hasta el versículo 8. Luego saltamos al versículo 16 donde dice, pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. ¿Qué pasó aquí? Noemí pues había sido una muy buena esposa y una muy buena mamá y había conseguido, digamos, que sus hijos también tuvieran unas muy buenas esposas. Tan buenas que aunque no habían podido tener hijos, es decir, en ese momento nietos para Noemí, pues por eso ella les decía, pues vuelvan a sus casas y que Dios las premie por haber sido tan buenas esposas y puedan volver a casarse de algún modo. Pero Ruth no la quiso dejar y ya cuando Ruth le dijo de esta manera, que todos hemos conocido y repasado estos versículos donde dice, a donde tú vayas, yo iré, toda esta parte que a veces no sabemos de memoria como un compromiso de lealtad muy grande que mostró Ruth hacia Noemí, pues ella ya no le insistió más. ¿Qué pasó luego?
Más adelante, pues ellas van, digamos, de regreso a su tierra y llegan a un campo a buscar como sustento, y resulta que ese campo era de un familiar lejano del esposo de Noemí. Entonces dice el hombre, bueno, ¿y qué pasó ahí antes? Porque me salté una parte del capítulo 1. Pues que entonces Ruth se fue a trabajar. ¿Cómo trabajaba? Recogiendo espigas de las que se caían, de los que estaban recogiendo las cosechas. Y entonces, pues cuando ella volvió a donde su suegra, como a contarle lo que había hecho, se dio cuenta que, hablando, que ese campo era de Booz. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 20 del capítulo 2 de Ruth. Dijo, que el Señor lo bendiga. Noemí le dijo a su nuera, es decir, le dijo Noemí a Ruth: nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Entonces Ruth dijo, es más, vos me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. Excelente, exclamó Noemí. Haz lo que te dijo, hija mía, quédate con los jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrás molestarte, pero con él estarás segura. ¿Qué pasaba? Yo leyendo un poco todo el contexto de lo que sucedía aquí, culturalmente y socialmente, al ser ellas, ambas, mujeres viudas, estaban bastante desprotegidas en este lugar, aunque habían regresado a su tierra, aunque digamos que la gente los conocía, sí, Noemí, sí, la hija, la esposa del hijo de Noemí, que se llama Ruth, que vinieron de Moab, que no sé qué. Sin embargo, pues digamos que el no tener un respaldo de un hombre en ese momento, como su esposo, en este caso para cada una, era bastante grave, no era tan fácil que alguien les diera trabajo o algo así. Entonces por eso, como Noemí ya era mayor y Ruth decidió quedarse con ella, por eso Ruth fue la que, digamos que de algún modo fue a buscar el sustento. Y cuando ella se fue a buscar el sustento, pues terminó justamente recogiendo las espigas que se caían de los trabajadores de este campo de Booz, que resultó entonces ser un familiar, bueno, yo decía lejano, cercano, finalmente era un familiar, y ya vamos a ver más adelante qué implicaciones tenía eso. Pues Booz se fijó en Ruth, se dio cuenta que era una persona como hacendosa, trabajadora, por eso le extendió la mano y le dijo que entonces se quedara como con sus criados y comiera con ellos y que siguiera recogiendo. Y también, si ustedes leen la historia completa, él le dijo entonces a sus empleados que dejaran caer un poquito más de espigas, como que le ayudaran más para que ellos tuvieran su propio sustento. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué Noemí hace parte de estas mujeres que queremos resaltar? Porque además de ser buena esposa y buena mamá, en este caso fue una excelente suegra con su nuera, y trataba a Ruth como su hija. Si ustedes leen en el versículo 22, le dice hija mía. Claro, estamos leyendo de una traducción de la Biblia, en este caso de la Nueva Traducción Viviente, pero esa relación tan cercana y tan amorosa tenían Noemí y Ruth como suegra y nuera, que casi que era como una hija. Noemí trataba a Ruth como una hija más, por eso incluso entonces en el versículo 22 ella le dice, excelente, exclamó Noemí, haz lo que te dijo, hija mía, quédate con las jóvenes. Bueno, seguimos más adelante sabiendo qué más pasó con Noemí y con Ruth, porque lo que hicieron entre las dos y lo que Noemí le enseñó a Ruth culturalmente de su entorno, pues les permitió salir adelante. Dice en el capítulo 3, cuando ya se cuentan entonces la historia y se felicitan y ta. En el capítulo 4 entonces, ¿qué pasa? Que después de que Noemí le da unas instrucciones a Ruth de cómo acercarse a Booz, igual él es muy respetuoso, y entonces pues digamos que él le cuenta, para hacerles la historia corta, él le cuenta a ella que de todas formas hay otro familiar que digamos que por cercanía, por lazos, por eso de primer grado y segundo grado, en fin, hay otro familiar que tendría, digamos, más derecho a casarse con ella. Entonces que primero tienen que averiguar si él está interesado antes de vos tomarla como esposa. Y es muy interesante cómo lo cuentan ahí. Eso está en Ruth 3,
en el capítulo 3, y es como Boaz llama a unos testigos del pueblo para decirles, delante de esos testigos, decirle a este familiar, mire, volvió Noemí, y entonces la esposa de Elimelech, ellos tenían unas tierras, y entonces usted es como el primero que tiene derecho a reclamar por esas tierras. Entonces el familiar dice, bueno, yo las reclamo, pero vos le dice, no, pero no solamente reclamaría las tierras, sino que tendría también que casarse con Ruth. Y entonces ahí esta persona dice, uy, no, saben que esto de pronto me daña como la heredad, no me acuerdo cómo dice, como que de pronto me cambian los planes. Entonces más bien yo no la tomo, que la puedes tomar tú, que eres como el siguiente familiar. Entonces ahí vos dice, ok, entonces yo tengo derecho y delante de estos testigos está que tú no vas a tomar la tierra y a Ruth y que lo puedo tomar yo. Entonces habiendo quedado testigos, entonces como vos estaba interesado en Ruth, ahora sí nos vamos a ver lo que dice en el capítulo 4. Esta historia es muy interesante, es como para hacer una miniserie. Entonces dice del versículo 13 de Ruth 4. Así que Boaz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces de una mamá como Noemí, ahora tenemos a Ruth siendo mamá. Dice el versículo 14. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Imagínense, eso decían las mujeres del pueblo, que la nuera, que Ruth trataba a Noemí mejor que 7 hijos, que la amaba tanto que prácticamente le había dado otro hijo al darle este nieto. En el versículo 16 dice, entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y lo cuidó como si fuera su propio hijo. A su nieto lo cuidó como a su hijo. Entonces las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Obed es el padre de Isaí y es el abuelo de David, del rey David. Entonces imagínense esta historia tan interesante de esta mujer que fue excelente esposa, que fue excelente mamá y que fue una excelente suegra y que permitió que su nuera, que hasta el momento era viuda y que no tenía familia, pudiera luego casarse con alguien de su propio pueblo, porque recordemos que Ruth era moabita, pero gracias al acompañamiento de Noemí como suegra, a ese amor, a esa relación tan bonita que hicieron las dos, pues luego permitió, digamos, que Ruth fuera adoptada en su pueblo, en su familia, en su entorno, y se casara con Boaz y lograran tener un hogar que además les dio un hijo, que fue el abuelito del rey David. Y recordemos que en la palabra de Dios todas las genealogías están perfectamente calculadas por el Señor. ¿Se acuerdan? Que hay una parte donde se mencionan que hay 14 generaciones entre una persona y otra específicamente, y así sucesivamente hasta llegar a Jesús. Pues esto también hacía parte del plan de Dios, el nacimiento de Obed, la unión de Boaz y de Ruth de esta manera tan especial. Qué gran ejemplo da Noemí como suegra, como abuela, como esposa, y Ruth se convirtió en una mamá también ejemplar, porque imagínense, entonces era la bisabuelita del rey David. Bueno, vamos a continuar. Ya vimos a Jocabed, la mamá de Moisés, y a Noemí, la mamá de Malión y Kelión, se llamaban los hijos que ella tuvo y que al fallecer pues se quedó con su nuera Ruth. Vamos a continuar hasta la próxima mamá ejemplar. Y de ella hemos hablado recientemente. ¿De quién se trata? Se trata de Ana. Resulta que Ana es la mamá de Samuel que sería el gran profeta Samuel. Vamos a ver un poco también de la historia. Ana, como recordábamos hace poco, era una mujer ya mayor que no podía tener hijos y que además sufría porque la otra mujer cercana que se llamaba Penina, que era creo que también, pues ustedes saben, en esa época habían a veces 2 o 3 mujeres en el hogar
4, en fin. Y entonces resulta que una podía tener hijos, la otra no, y la que podía tener hijos se burlaba mucho de Ana. Entonces Ana sufría. Eso lo recordábamos hace poco. Y entonces su esposo le decía, pero ¿por qué sufre si yo le basto? No le basto yo en vez de hijos, y él no la entendía. Entonces resulta que Ana pues estaba muy triste, muy amargada y le rogaba al Señor por tener un hijo. ¿Se acuerdan que incluso cuando ella fue a orar al templo, el Eli, sacerdote, creyó que ella ya estaba ya como borracha por lo que estaba llorando y apenas movía los labios y en fin, pero ella estaba era clamándole al Señor y luego le entregó su carga al Señor y se fue tranquila? Pues el Señor escuchó su oración. ¿Y qué sucedió? Pues miremos que dice Primera Samuel 1. Dice, pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado. Ok, perdón, me salté una parte de la historia para contarles. Pues, ¿qué pasó? Que el Señor concedió a Ana tener su bebé, pero Ana, ¿qué había hecho cuando le oró al Señor? Le prometió a Dios que le iba a entregar su hijo cuando naciera, que lo iba a consagrar a él, que si le daba un hijo se lo iba a entregar. Entonces, ¿qué pasó? Que su esposo iba cada año, cada cierto tiempo, al templo para ofrecer sacrificio como parte de una tradición. ¿Qué pasó? Que cuando el bebé nació, ahora sí, en el versículo 22 de Primera de Samuel 1, dice que Ana no los acompañó porque dijo, esperemos hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. El esposo era bastante peculiar. Él le dijo como, haz lo que mejor te parezca. Eso le dijo el Cana. Él era muy chistoso, digo yo, porque como que él amaba mucho y todo, pero le salía con esas frases como que si no te basto yo, y ahora es como, bueno, haga lo que quiera. Entonces, quédate aquí por ahora y el Señor te ayudará a cumplir tu promesa. Entonces ella se quedó en la casa amamantó al niño hasta que lo destetó, como quien dice, hasta que pasó la dieta. Y luego, cuando ya el niño estaba más grandecito, igual lo llevó al tabernáculo allá en Silo. Ellos lo llevaron además, pues digamos que los animales que llevaban para el sacrificio. Entonces aquí dice que llevaron un toro de 3 años para ese sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Y después de sacrificar al toro, llevaron al niño a donde Elí. Entonces Ana dijo en el versículo 26, Señor, ¿se acuerda de mí? Preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Esto es interesante porque como hablábamos el día que recordábamos la historia de Ana, pues volvemos a hablar de mujeres que son sacrificadas y que cumplen su promesa al Señor. Ana sufría porque se burlaban de ella. Ana clamaba por tener un hijo, pero en ese clamor ella le prometió al Señor que ese hijo se lo entregaría y así fue. Entonces dejó de ir un tiempo porque cuando regresó con el niño a decir, aquí lo traje como lo prometí. Entonces hicieron el sacrificio que iban a hacer, como se acostumbraba, y a entregar al niño. Qué interesante. Y bueno, la historia de Samuel, ahí como les digo, en las películas, en las series, eso se llama un spin-off. De esta historia grande de Samuel podemos sacar, de Ana, se saca la historia de Samuel y sabemos todo lo que pasó cuando el Señor empezó a llamarlo y que él pensaba que era Elí el que lo llamaba y luego Elí le dijo, no, es el Señor el que te está llamando. Y bueno, cómo la vida de Samuel fue consagrada a Dios. Pero volviendo a lo que estamos hablando ahorita, que es de Ana, entender el papel tan importante que tuvo Ana como su mamá para cumplirle la promesa al Señor y entregarlo. Y bueno, de todas formas, como ellos seguían yendo cada año, pues lo que sucedió es que igual como Samuel pues estaba ahí en el templo y en las cosas del Señor trabajando, pues la mamá igual toda linda iba y le llevaba una túnica. Vamos a ver qué dice aquí en Primera de Samuel, capítulo 2. Dice en el versículo 18, pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor y vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año su madre, es decir, Ana, le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Entonces la mamá se lo entregó al Señor, pero la mamá seguía pendiente de él, como
entregándole un abrigo cada año. Le llevaba un regalo a su hijito, pero sabía que él estaba allá sirviéndole 100% al Señor. Dice en el versículo 20, antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo, que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que han entregado al Señor. Y miren lo que sucedió. Entonces el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos, 2 hijas. 3 hijos y 2 hijas, es decir, después de Samuel, después de que no podía tener hijos, tuvo 5 más. 3 varones y 2 niñas. Y entre tanto Samuel crecía en la presencia del Señor. Entonces, en este caso, podemos decir que Dios multiplicó a Ana, sus hijos, por 5, por la obediencia que ella tuvo. Imagínense, después de llorar amargamente porque no podía tener hijos, porque se burlaban de ellas, ella era también mayor, era ya una anciana, y de decirle, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entrego, pues el Señor usó también al sacerdote para bendecirlos y dar sobre ellos una palabra, como a ustedes entregaron a Samuel, pues que el Señor les dé más hijos, y no les dio 1 ni 2, les dio 5 hijos más, y pudieron tener una familia numerosa, y siempre Samuel estuvo sirviéndole al Señor, y siempre su mamá estuvo llevándole un abrigo cada año cuando iban hasta allá, hasta el templo que era en otra ciudad, para ofrecer el sacrificio. Qué bonita es la historia de Ana, de cómo ella le cumple a Dios una promesa y Dios le retribuye ese cumplimiento y esa fe en darle también una familia numerosa. Entonces ya vimos a la mamá de Moisés, vimos a Noemí, la suegra de Ruth, y todo lo que hizo como suegra y como mujer de Dios para Ruth, hasta que Ruth también se convirtió en mamá. Y ahora vimos lo que hizo Ana, mamá de Samuel. Ya llevamos 3 mujeres en esta lista especial que estamos hablando hoy de mujeres ejemplares. Nos vamos ya con la número 4. También hablábamos hace poco de ella. Y les estoy hablando de Elizabeth. ¿Cuál Elizabeth? Elizabeth, la prima de María, la mamá de Juan. Elizabeth, ¿qué pasaba con ella? Porque imagínense el papel tan importante que tuvo Juan en la historia y en preparar el camino para el Señor. Vamos a ver qué pasaba con Elizabeth y su esposo y cómo fueron como papás. Leemos en Lucas 1, desde el versículo 30. Ay, qué pena que aquí como que me equivoqué de diapositiva y se me corrieron. Sí, señores. Aquí está. Fui yo la que hice mal el clic, lo siento. Entonces, ¿qué pasa? En Lucas 1, en el versículo 6, porque en mismo Lucas 1 más adelante está María. Ahí ya les hice un spoiler de lo que va a pasar. Bueno, Elizabeth, Lucas 1, dice, Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Ellos no tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos ya eran también muy ancianos. ¿Qué pasó? Versículo 13, nos saltamos ahí algunos. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. El ángel se le apareció primero al esposo y le habló y le dijo, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento. Bueno, ahí en los versículos siguientes están también las instrucciones de lo que el ángel le dijo a Zacarías de cómo debían criar a Juan. Y bueno, nos saltamos hasta el versículo 23 porque estamos hablando de Elizabeth. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Nuevamente, el templo era lejos de la casa. Una semana estuvo sirviendo y luego regresó. Poco tiempo después, su esposa quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses, pues al parecer fue un embarazo duro y ella no podía salir, así que 5 de los 9 meses estuvo en casa. Pero decían, ¡qué bondadoso es el Señor!, exclamó Elizabeth, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Y volvemos un poco a mirar en el tema cultural, lo que significaba no tener hijos. Significaba ser objeto de burla, significaba ser señalado,
pensar, como a veces dicen por ahí, ¿qué habrá hecho esta persona que Dios le castigó con no tener hijos? Era duro para ciertas mujeres no poder tener una familia, y si ya eran de avanzada edad, pues obviamente tenían menos esperanzas, pero se dan cuenta que ya tenemos varias historias en la palabra de Dios de mujeres que ya eran avanzadas en edad y que no habían podido tener hijos. Tenemos a Ana, tenemos a Elizabeth, tenemos a Sara. Hoy no estamos hablando de ella, pero todas ya eran mayores y Dios cumplió su promesa de darles hijos. Entonces, volviendo a Elizabeth, pues qué bonito que realmente ella pudo quedar embarazada. ¿Y de qué personaje iba a ser ella la mamá? Nada más ni nada menos que de Juan el Bautista. Entonces, como se pueden dar cuenta, esta es una familia que nuevamente fue bendecida y pues una mamá afortunada. Ahí también hay una historia referente a que Zacarías, como trabajaba en el templo, cuando el ángel se le apareció y todo esto, él se demoró más de la cuenta allá adentro hablando con el ángel, y la gente estaba pensando que algo le había sucedido. Y luego, en un principio, él no le creyó al ángel, como que tan mayores iban a tener hijos. Entonces, ¿qué pasó? Que se quedó mudo y no podía hablar. Y también ella se había reído, en fin. Pero luego Dios lo sacó adelante de esta familia, y pues ya saben ustedes que además Juan era primo de Jesús. Y entonces ya vamos a llegar, como se dieron cuenta, a la quinta mujer de la que vamos a hablar, que también hablábamos de ella hace muy poco, pero vamos a hacer este repaso de su papel como mamá. Y les estoy hablando, por supuesto, de María, la Virgen María, María, la esposa de José, la mamá de Jesús, pero que cuando el ángel le vino a contar la buena nueva, pues ella aún no se había casado, estaban apenas comprometidos con José. Y como hemos hablado en otras ocasiones, pero vale la pena recordar, realmente era un momento complejo en la historia, culturalmente, socialmente, ser señalado, porque cómo así que iba a estar embarazada sin haberse casado, cómo así que iba a tener un hijo sin haber tenido relaciones con José. Qué complicado. Pero vamos a ver qué pasó con María, cuáles fueron sus respuestas y sus reacciones al ángel. Y nos vamos a remontar a Lucas capítulo 1, nuevamente, la historia tanto de Elizabeth como de María en ese principio de cuando fueron elegidas y cuando se les comunicó que iban a ser mamá de Juan y de Jesús respectivamente. Ambas historias están consignadas en el capítulo 1 de Lucas, pero ahora sí, esta vez nos vamos al versículo 30, donde el ángel Gabriel le dice a María: no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Están viendo aquí también el lazo genealógico? ¿Se acuerdan de que Ruth y Boz dieron a luz un niño llamado Obed y que fue el abuelo de David? Pues Jesús también era descendiente de David, es decir, que Obed era antepasado de Jesús. Y entonces todo lo que Noemí hizo con Ruth tenía un rol fundamental para el cumplimiento y la llegada del Salvador, de Jesucristo. Qué hermoso ver nosotros hoy en día cómo todo tenía que ver. Nosotros que conocemos la historia del principio al fin, que está consignada en la palabra de Dios, cómo podemos darnos cuenta cómo se relacionan cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y cómo se cumple la palabra. Qué interesante. Bueno, volvamos entonces aquí al momento en que María le responde al ángel: pero ¿cómo va a suceder esto si yo soy virgen? Entonces, ¿qué pasa? El ángel le contesta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6.º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y entonces el ángel la dejó. Bueno, también vamos a ver que poco después, versículo 39, María se fue
para la zona montañosa de Judea, a donde vivían Zacarías y pues por supuesto su esposa, que era Elizabeth. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth, es decir, Juan, saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo ese honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita, porque creíste que el Señor haría lo que dijo. ¡Wow! Vuelvo y digo que en serio, uno se imagina todo esto como llevado a una historia en la televisión y dice como, uy, Dios mío, qué libretista tan perfecto. Pues es una realidad, no es una historia de ficción. Dios, en sus planes perfectos, usó a estas mujeres para el cumplimiento de su palabra. Y nuevamente encontramos entonces esa familiaridad, porque ahora Elizabeth y María son primas. Eso quiere decir que Jesús y Juan son primos en segundo grado, que Juan era mayor como 6 meses que Jesús o un poquito más. Pero qué interesante ver la reacción de cada una de estas mujeres. Algunas en su momento dudaron. Si hacemos un repaso desde la mamá de Moisés, ella lo que hizo fue conservar a su hijo hasta cuando pudo, luego se lo entregó al Señor y lo dejó en el río, pero luego el Señor le regaló la oportunidad de criarlo en una etapa de su vida, de reencontrarse con su bebé. Y bueno, el plan, ¿quién fue Moisés? O sea, ¿quién? ¿Se acuerdan de esa frase que dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer? Pues esa gran mujer mamá. Entonces miren, el personaje que fue Moisés y lo que representó y lo que hizo su mamá. Y luego entonces encontramos a Noemí, que fue la abuelita de Obed, que fue el abuelito de David. Y todo lo que Noemí hizo, acompañando, mentoreando, amando a su nuera Ruth y permitiendo que todo esto se cumpliera. Y todo lo que Ruth era de hacendosa, de pila, de obediente a su suegra, de someterse a decir: yo dejo mi casa y todo porque yo no me voy a separar de ti. Qué mujer tan ejemplar. Y luego llegamos a Ana, que le hizo una promesa al Señor y se la cumplió entregándole a su hijo, que fue el gran profeta Samuel. Todo lo que Samuel hizo y lo que representa también a lo largo de la historia bíblica es supremamente importante. No era un profeta cualquiera. Y bueno, llegamos a Elizabeth y a María. Por supuesto sabemos el gran papel de Juan, preparando el camino del Señor, bautizando y predicando antes de que ya Jesús llegara. Ese momento tan bonito en el que además Juan bautiza a Jesús, y ahí vemos también que está presente Padre, Hijo y Espíritu Santo en un momento muy especial. Y por supuesto, pues ¿quién fue Jesús? Gracias a la obediencia de María. Ahí están el repaso de estas 5 mujeres. Bueno, para ir concluyendo, entonces quiero mostrarles algo. Disculpen. Mujeres virtuosas. Las madres, esposas, hijas, abuelas, suegras que se dejan usar por Dios y le obedecen. Yo creo que esa es la conclusión. Claro, en la palabra de Dios hay otras mujeres, hay otras madres. También hay varias muy ejemplares que pues no vinieron a esta enseñanza hoy solamente escogí 5, pero también hay varias mujeres y madres que no fueron tan ejemplares, ¿no? Pero igual sus historias están en la palabra para que aprendamos de ellas. En este momento se me viene a la mente un par de hijas que, por ejemplo, emborracharon a su papá y se acostaron con él y tuvieron hijos con él sin que él supiera, pues en su momento cuando quedaron embarazadas. Y también, digamos que fueron mamás, pero la forma en cómo actuaron pues no fue la mejor en su momento para concebir. Su excusa o su argumento era pensar que si no hacían eso, su descendencia iba a terminar allí. Sin embargo, pues no fue lo mejor. Y bueno, así podemos encontrar de pronto a otras mujeres en la Biblia que no dieron el mejor ejemplo. Pero quisimos escoger a estas 5 de muchas otras que aparecen allí. Sabemos que en la palabra muchas veces las grandes
hazañas están hechas por hombres, pero detrás de esos hombres están sus mamás, sus esposas, sus familias, y lo que hemos visto hoy es como la obediencia al Señor y la fidelidad de Dios pues dan excelentes resultados. Entonces nuevamente digo, estas mujeres, como muchas otras, son mujeres virtuosas, como cada una de ustedes que conocemos esta palabra que está en Proverbios 31 y que vamos a recordar, pero mujeres virtuosas como cada una de las que está viendo este video, sean madres o no, sean esposas o no, todas somos hijas. Y aun quienes ya son abuelas o quienes son suegras pueden seguir siendo usadas por Dios con esa extensión de esa especial don materno que Dios puso en cada una de las mujeres. Entonces recordemos lo que dice justamente Proverbios 31 que describe a las mujeres virtuosas. Desde el versículo 10 dice lo siguiente, perdón que no les puse la imagen, ahora sí. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino, laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criados. Va e inspecciona un campo y lo compra con sus ganancias. Planta un viñedo y con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno no teme por su familia, porque todos tienen ropa abrigada. Ella hace sus propias colchas. Se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad donde se sienta junto a otros líderes del pueblo. Confecciona vestimenta de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsela por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Esta es la versión de Proverbios 31 que hay en la Nueva Traducción Viviente. Puede que algunos de nosotros no la sepamos de otras traducciones anteriores, como la Reina Valera, pero me llama mucho la atención el lenguaje actual y sencillo que está descrito aquí en esta versión, porque podemos encontrar muchas de esas características aún hoy, más de 2000 años después, en esa virtuosidad, no solamente como esposa, sino como mamá, como mujer, el ser diligente, el ser administradora, el estar siempre preocupada por su familia, el levantarse temprano a hacer el desayuno. ¿Cuántos de nosotros agradecemos nuestras mamás toda esa dedicación, todo ese amor que tienen en su empeño de levantarse temprano, de acostarse tarde, de velar porque cada uno de los miembros de su familia esté bien? En este caso, como dice ahí, que esté abrigado, pero también es buena administradora, que dice que si ve un terreno lo compra, lo inspecciona,
que planta un viñedo, es decir, nuestras mamás son esas mujeres, ustedes, que nunca se quedan quietas, que siempre están haciendo cosas como hormiguitas, decimos por aquí en mi hogar, que es una hormiguita trabajadora, esa mamá amorosa, incansable, maravillosa esposa. Es muy bonito como Proverbios 31 describe tantas características que podemos encontrar hoy en cada una de ustedes, y eso quiere decir que cada una de ustedes como hija también recibió un excelente ejemplo de su mamá. Personalmente doy gracias a Dios por la familia, por las abuelitas que tuve, por la mamá que tengo, por mis tías, y sé que cada uno de ustedes que está viéndonos aquí, que sea mamá o no, tiene un referente de mamá que le enseñó todas estas cosas y que van pasando de generación en generación para seguir siendo mujeres virtuosas, y más sabemos si estamos cogidos de la mano del Señor, porque como veíamos en la historia de estas 5 mujeres que les compartí hoy, la diferencia entre obedecerle al Señor y tal vez no hacerlo, en obrar bajo la voluntad de Dios aún por encima de lo que ellas mismas quisieran, pero cumplirle al Señor tiene una recompensa. Entonces hoy yo bendigo a cada una de las mamás que está viendo este mensaje, a cada una de las hijas que está recibiendo también ese ejemplo, hijas e hijos de esa mamá, pidiendo que los hogares que vienen de aquí en adelante, de las generaciones futuras, sabemos que cada vez es más difícil, pero si nos aferramos al Señor y si seguimos los buenos ejemplos, podemos tener hogares y familias sólidas, gracias a esas mujeres virtuosas que hemos tenido el privilegio de que sean nuestras mamás, nuestras abuelas, de que sean excelentes suegras, hermanas, hijas. Así que para todas ustedes un feliz día, y que esta palabra que el Señor nos ha permitido repasar hoy quede guardada en nuestros corazones para seguir haciendo su voluntad y para ser las mujeres, las mamás, las hijas, las hermanas, las suegras, las abuelas que el Señor quiere que seamos. Dios les bendiga a todos y bueno, ya saben, en un momento nos encontramos de forma privada en la plataforma para continuar con esta celebración del Día de la Madre y también recordando y agradeciendo la palabra de Dios. Bendiciones.